Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 30 años. Y hace unas semanas, oí a mi propio padre decir que yo era demasiado vergonzosa como para que me vieran con los nuevos suegros de mi hermano. Estaba de pie en el pasillo sosteniendo una taza de café cuando su voz cortó el aire desde la sala. Los suegros de tu hermano son de la élite. Nos humillarás. ¿Entiendes, Sofía? No arruines esto. Lo dijo como si yo fuera un problema que había que gestionar, no su hija. Mi hermano acababa de comprometerse con una heredera millonaria. El tipo de mujer que ves en las revistas de hoteles de lujo, y de repente mi desordenada vida de apasionada por los datos en Monterrey era una amenaza para su nueva y reluciente imagen. No les importaba que pasara mis noches reconstruyendo modelos de ingresos de hoteles y arreglando sistemas de reservas estropeados. Para ellos, yo solo era la chica rara que hace demasiadas preguntas en la cena y nunca sabe qué tenedor usar. Así que, mientras ellos hacían maletas llenas de trajes de diseñador para una fiesta de compromiso de Nochevieja en un complejo turístico de lujo, a mí me dijeron que me quedara en casa y mantuviera las cosas sencillas. No me querían en la fiesta. No me querían cerca de la gente a la que llamaban élite. Y definitivamente no querían que nadie supiera que yo era parte de la familia. Lo que no sabían era que esos mismos suegros de la élite habían estado trabajando conmigo durante meses bajo un nombre diferente, confiando en mis números para salvar su negocio. Y en la noche en que intentaron ocultarme, esos suegros terminaron mirando una foto enmarcada, reconociendo mi cara y gritando mi nombre delante de todos. ¿Alguna vez te han tratado como la vergüenza de la familia solo para descubrir que eres tú quien tiene todo el poder? Quédate conmigo, porque la forma en que esta fiesta pasó de la humillación al desquite es algo que querrás escuchar hasta el final. No crecí pensando que era vergonzosa. De niña, solo pensaba que era diferente. Mientras otros niños en nuestras carnes asadas familiares corrían por el jardín, yo era la que se sentaba en la mesa de plástico contando cuántos tacos tomaba la gente y preguntándome por qué él. Tío Miguel siempre se iba temprano. Hacía preguntas que incomodaban a los adultos. ¿Por qué inviertes en esa empresa si su deuda es tan alta? ¿Por qué dices que estamos bien de dinero si mamá tiene 2 trabajos? La gente se reía, y luego dejaba de invitarme a las conversaciones. Mis padres, Tomás y Carmen Ramírez, me llevaban a un lado después. Sofía, ¿puedes por favor ser normal por una vez? Sonríe. Habla de la escuela. No interrogues a la gente. Mientras tanto, mi hermano mayor, Emilio, era todo lo que ellos querían. Sabía exactamente cuándo reír, cuándo halagar el reloj de alguien, cuándo preguntar sobre golf. En la cena de graduación de su preparatoria, recuerdo estar demasiado cerca del camarero, preguntando sobre propinas y salarios, y chocar con una bandeja de salsa para pasta. El rojo salpicó todo el vestido blanco de una invitada. Toda la mesa se quedó en silencio. La cara de mi madre se puso del color de esa salsa. Tomás me agarró del brazo tan fuerte que me dolió y siseó, a esto es exactamente a lo que me refiero. Tú no perteneces a estos entornos. Después de eso, dejé de intentar encajar en su tipo de fiestas. En cambio, me sumergí en los números. En la preparatoria, aprendí a usar hojas de cálculo por diversión. En la universidad, mientras otras personas publicaban fotos de fiestas universitarias, yo realizaba pruebas a barra diagonal B en diseños de sitios web para un pequeño hotel boutique que no podía permitirse una agencia de verdad. Estudié análisis de negocios e informática, descubriendo que podía tomar datos desordenados y convertirlos en respuestas claras. Hoteles y pensiones comenzaron a venir a mí con el mismo problema, demasiadas habitaciones vacías, no suficientes huéspedes. Me sentaba en mi diminuta habitación de la residencia universitaria, mirando gráficos a las 3 de la mañana, ajustando precios y estrategias publicitarias hasta que los gráficos finalmente subían. De vuelta a casa en un suburbio de Monterrey, sin embargo, nada de eso importaba. Cuando mencioné que había conseguido mi primer cliente, mi madre sonrió educadamente y dijo, entonces, ¿todavía sigues haciendo esa cosa en línea? Mi padre lo descartó con un gesto. Es solo temporal. Ya conseguirá un trabajo de verdad con el tiempo. Emilio, por otro lado, se metió directamente en derecho después de la universidad, se unió a un bufete corporativo e instantáneamente se convirtió en el niño de oro de nuevo.
Mis padres lo presentaban a todo el mundo como nuestro futuro socio en un gran bufete en Ciudad de México. Nuestro orgullo y alegría. Cuando yo aparecía en las cenas familiares en Vaqueros después de un día de 12 horas de consultoría para 3 pequeños hoteles a la vez, mi madre susurraba, ¿podrías al menos fingir que no trabajas desde tu dormitorio? En algún punto, algo dentro de mí se quebró. Si nunca iban a ver mi valor en la habitación, lo construiría silenciosamente fuera de ella. Registré mi propia pequeña empresa de consultoría, Analítica Ramírez, y empecé a decir que no cuando mis padres intentaban arrastrarme a fiestas donde sabía que sería el hazmerreír. Elegí los datos sobre las mesas de comedor, los paneles de control sobre la conversación educada y trivial. Y mientras ellos estaban ocupados puliendo la imagen de Emilio, yo estaba aprendiendo lentamente algo de lo que no tenían ni idea, en las manos adecuadas. Los números pueden cambiar el destino de toda una empresa. La pregunta era, ¿qué pasaría el día en que mis números chocaran con su obsesión por el estatus? La primera vez que Hoteles Garza y Velasco entraron en mi vida fue porque alguien más estaba desesperado. Estaba en mi apartamento una tarde pegajosa de Monterrey, medio dormida sobre una hoja de cálculo, cuando apareció un correo electrónico con el asunto, urgente, cadena de complejos turísticos de tamaño mediano en problemas. ¿Puedes ayudar? Una pequeña agencia para la que había trabajado como autónoma antes estaba en pánico. Tenían un cliente cuyas reservas se habían desplomado después de la pandemia, una marca de lujo con grandes presupuestos de marketing y expectativas aún mayores. Necesitaban a alguien que pudiera dar sentido al desastre rápidamente. Ese cliente era Hoteles Garza y Velasco, aunque en ese momento solo era un logotipo y un nombre en un archivo adjunto. Unas horas más tarde, sonó mi teléfono. Soy Gonzalo Garza, dijo la voz, mesurada pero con un deje de tensión. Nos han dicho que puedes hacer milagros con los números. Me enderecé un poco en mi asiento. Sin cámara, añadió rápidamente. Nuestra conexión es horrible en este momento. Dejémoslo solo en audio. Eso me pareció bien. Me gustaba que no me vieran. Durante la siguiente hora, me lo expuso todo. Sus propiedades insignia estaban medio vacías. Los competidores se estaban comiendo su cuota de mercado. Y la última agencia había malgastado un presupuesto de 8 cifras sin casi nada que mostrar. Necesitamos a alguien que entienda de verdad los datos, no solo presentaciones bonitas, dijo. ¿Puedes sumergirte en nuestros sistemas, decirnos que está roto y arreglarlo? Debería haberme sentido intimidada, pero lo que sentí fue algo completamente diferente, claridad. Esto era solo una versión muy grande del mismo rompecabezas que había estado resolviendo durante años. Pedí acceso a su sistema de reservas, cuentas de publicidad y análisis del sitio web. En cuestión de días, estaba peinando años de números, detectando patrones que nadie en su equipo había notado. Sus precios eran estáticos en un mercado que se había vuelto increíblemente dinámico. Sus anuncios se dirigían a los grupos de edad equivocados en las ciudades equivocadas. Su sitio web estaba perdiendo huéspedes potenciales en el paso de pago porque el formulario móvil era una pesadilla. Así que, elaboré un plan. Probamos precios dinámicos vinculados a las curvas de demanda, cambiando las tarifas en pequeños porcentajes según la estacionalidad y las búsquedas en tiempo real. Desactivamos la mitad de sus inútiles campañas publicitarias y redirigimos el presupuesto hacia el tráfico de búsqueda de alta intención y audiencias sociales específicas. Diseñé paquetes para trabajadores remotos, familias de vacaciones locales y personas que querían fines de semana largos a poca distancia en coche en lugar de viajes internacionales. Era más arriesgado que los informes seguros que estaban acostumbrados a ver, y se lo dije. Gonzalo hizo una pausa al teléfono y luego dijo, si tus números son correctos, no tenemos nada que perder. Hazlo. Para la primera ronda de pruebas, incluso puse en juego parte de mi propia tarifa de consultoría, estructurando una parte basada en el rendimiento. Si fallaba, no ganaría casi nada. Si funcionaba, ambos ganaríamos. El primer mes, los gráficos se movieron un poco. El segundo mes, se curvaron bruscamente hacia arriba. Las tasas de reserva subieron, los ingresos siguieron, e incluso la junta directiva dejó de presionar a Gonzalo. Me llamó tarde una noche, su voz más ligera de lo que nunca la había oído. No tienes idea de lo que has hecho por nosotros, Sofía.
Nuestro equipo está preparando un muro de casos de estudio en nuestro complejo principal para celebrar la recuperación. Queremos tu cara en él, tu nombre, todo. Me reí y le dije que prefería permanecer en segundo plano, pero de todos modos le envié una foto de retrato profesional, por si insistían. En el boceto interno que me enviaron por correo electrónico, mi foto estaba allí en un marco dorado con la leyenda, Estratega de Datos y Crecimiento, Sofía Ramírez. Cerré el archivo antes de poder pensar demasiado en ello. Para mí, era solo una victoria silenciosa más que nadie en casa necesitaba saber. Lo que no me di cuenta entonces fue que esa misma cadena de complejos turísticos revitalizada pronto acogería una deslumbrante gala benéfica. Y en esa gala, mi pulcro hermano mayor, Emilio, conocería a una mujer llamada Lara Garza, la heredera millonaria de la que mis padres se enamorarían mucho antes de aceptarme a mí. Emilio me llamó unos 3 meses después de esa primera gran recuperación para Hoteles Garza y Velasco. Su voz era brillante de una manera que yo reconocía de cada vez que pensaba que estaba subiendo de nivel. Oye, ¿estás libre para tomar un café? Tengo noticias. Nos encontramos en un lugar elegante del centro, el tipo de sitio con suelos de hormigón y carajillos carísimos. Entró vistiendo un traje a medida, aunque era sábado, con esa sonrisa fácil pegada en su cara. Pude darme cuenta antes de que dijera una palabra de que lo que fuera que estuviera a punto de decirme haría que nuestros padres se sintieran muy, muy orgullosos. Ni siquiera me dejó terminar mi saludo. Estoy comprometido, dijo, soltando la palabra entre nosotros como un trofeo. Con Lara. Lara Garza. El nombre me golpeó como un fallo en mi cerebro. ¿Garza? Como en Hoteles Garza y Velasco, pregunté con cuidado. Sí, dijo, con los ojos brillantes. Su familia es dueña de este imperio de complejos turísticos increíble. Organizan eventos benéficos y recaudaciones de fondos políticas todo el tiempo. Papá está alucinando. ¿En el buen sentido? Forcé una sonrisa. Había pasado meses dentro de los números de ese imperio, salvándolos del colapso, pero en el mundo de Emilio, yo siempre estaba 10 pasos por detrás de cualquier imagen que él estuviera creando. Eso es genial, dije. Me alegro por ti. Hablamos un rato sobre la pedida de mano, sobre el anillo, sobre cómo reaccionaron nuestros padres. Por supuesto, estaban encantados. Este es el tipo de conexión con la que siempre habían soñado. La puerta dorada al mundo que admiraban en las revistas y la televisión. No fue hasta que Emilio terminó su historia que su expresión cambió, como si hubiera estado guardando la parte incómoda para el final. Bueno, hay una fiesta de compromiso en Nochevieja, comenzó, trazando el borde de su taza, en uno de los complejos turísticos de la familia de Lara. Va a ser enorme. Sus padres van a invitar a donantes, socios comerciales, un par de políticos. Es un gran acontecimiento. Asentí, esperando la parte en la que me preguntaba si necesitaba ayuda para reservar vuelos o elegir un vestido. En cambio, se aclaró la garganta. Mira, Sofía, dijo, y se me heló el estómago. Creo que es mejor que te quedes al margen en esta ocasión. Lo miré fijamente. ¿Quedarme al margen? Es tu fiesta de compromiso. Es un público muy particular, dijo lentamente. Los padres de Lara, sus amigos. Están acostumbrados a un cierto ambiente. Ya sabes cómo te pones en esas situaciones. Como me pongo, repetí, con la voz más afilada. Levantó las manos como un escudo. Haces esas preguntas pesadas. Incomodas a la gente. Realmente no sigues el juego. Papá cree que podría ser demasiado estresante para ti. ¿Demasiado estresante para mí o demasiado vergonzoso para vosotros?, pregunté. Hizo una mueca, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Emilio, trabajo con hoteles y complejos turísticos para ganarme la vida, quise decir. Sé más sobre el tipo de gente a la que intentas impresionar que tú. Pero él siguió hablando. Solo tenemos una oportunidad para dar una primera impresión con la familia de Lara. Son de la élite, Sofía. Están acostumbrados a ciertos modales, a cierta imagen. Mamá y papá ya están nerviosos. Creen que es más seguro si no vienes. Más seguro. Como si yo fuera una tormenta impredecible que pudiera arruinar su gran noche. Me reí,
Pero sonó hueco. Entonces, ¿no estoy invitada a la fiesta de compromiso de mi propio hermano porque no encajo en la imagen? No pudo mirarme a los ojos. No es así, murmuró. Tendremos una cena familiar más pequeña más tarde. Solo nosotros. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que esto es solo estrategia. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la sala, con voces bajas y urgentes. Me detuve en el pasillo, sin que me vieran. Los suegros de tu hermano son de la élite, estaba diciendo papá. No podemos arriesgarnos a que Sofía divague sobre dinero o critique el modelo de negocio de alguien. Nos humillará. Carmen suspiró. No lo hace a propósito, Tomás, pero esto podría ser la puerta de entrada de Emilio a algo mejor. No podemos dejar que lo arruine. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier bofetada. Arriba, mi portátil seguía abierto en un panel de control de hoteles Garza y Velasco, el mismo logotipo que estaría grabado en las invitaciones para la celebración de Nochevieja de Emilio. Estaban aterrorizados de que los avergonzara frente a las mismas personas cuyas fortunas yo había ayudado a reconstruir. Cerré los ojos y respiré lentamente. Bien, pensé. Si quieren esconderme, que lo hagan. No tienen ni idea de lo pequeña que es su versión de esta historia. Creen que esta fiesta trata sobre la imagen. No se dan cuenta de que en algún lugar en medio de todo ese champán y brillo, mi nombre ya está colgado en las paredes de sus suegros, esperando para hacer estallar su pequeña y perfecta estrategia. La Nochevieja llegó más rápido de lo que quería. La semana entre Navidad y el 31 se sintió como un limbo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mis padres revoloteaban por la casa, hablando de vuelos y atuendos y de qué regalo sería apropiado para los Garza. Emilio me envió una foto de la invitación una vez, todo pan de oro y logotipos en relieve. Ojalá pudieras venir, escribió, como si esa decisión no se hubiera tomado muy deliberadamente sin mí. La mañana de la fiesta, los vi partir hacia el aeropuerto con sus mejores galas. Mi madre con un vestido nuevo que absolutamente no podía permitirse sin usar una tarjeta de crédito. Mi padre ajustándose una corbata que había comprado en rebajas pero que pretendía que era de diseñador. Me saludaron con la mano, y yo les devolví el saludo desde la puerta. La hija obediente a la que le habían dicho que se quedara en casa por su propio bien. Cuando el Uber se alejó, la casa se quedó en un silencio que se sintió como un peso sobre mi pecho. Esa noche, Monterrey brillaba con fuegos artificiales y fiestas en las azoteas, pero yo me quedé en mi apartamento con comida para llevar y mi portátil abierto en la mesita de centro. Intenté poner una película, pero mi teléfono no dejaba de iluminarse. Fotos de mi madre del vestíbulo del complejo turístico rebosante de candelabros. Vídeos de Emilio de Torres de Champán, una banda en vivo, Lara bajando una gran escalera con un vestido plateado como si hubiera salido de una revista. En un clip, podía oír a mi padre de fondo diciéndole a alguien, ese de ahí arriba es mi hijo. Se va a casar con una garza. Miré la pantalla hasta que las imágenes se volvieron borrosas. Estaban dentro del mundo que siempre habían idolatrado, y habían hecho todo lo posible para asegurarse de que yo no estuviera ni cerca. Así que cerré las fotos y abrí una ventana diferente, el panel de análisis del rendimiento de fin de año de Hoteles Garza y Velasco. Números de reservas en tiempo real parpadeaban en la pantalla, filas de datos que reflejaban las reservas que llegaban a la misma marca con la que mi hermano estaba celebrando, mientras sonreían para las fotos. Observé cómo subían las tasas de ocupación y se llenaban las barras de ingresos, las líneas que yo había ayudado a curvar hacia arriba convirtiéndose en bonificaciones y fiestas navideñas para gente que nunca sabría mi nombre. Una notificación de correo electrónico apareció en la esquina de mi pantalla. Asunto, actualización de fin de año y una petición especial. Era de Gonzalo Garza. Lo abrí, esperando a medias un breve agradecimiento y una hoja de cálculo. En cambio, había escrito un párrafo completo sobre lo transformador que había sido el último año. Como la junta directiva había pasado del pánico al optimismo cauto y a la emoción abierta. No solo ajustaste algunos anuncios, Sofía, escribió. Cambiaste la forma en que entendemos nuestro negocio. Queremos honrar eso como es debido. Había un archivo adjunto al final del correo electrónico etiquetado como Concepto Muro de la Innovación. JPG. Cuando lo abrí, se me cortó la respiración.
Era un boceto de la entrada de uno de sus complejos turísticos insignia, una larga pared llena de casos de estudio enmarcados. Cada marco tenía una foto, un título y una breve descripción del proyecto. Cerca del centro de la pared estaba mi propio retrato, más limpio y seguro de lo que me sentía en la vida real, debajo de una placa que decía, Estratega de Datos y Crecimiento, Sofía Ramírez. La descripción debajo resumía la recuperación que había liderado, revisión de precios dinámicos, campañas impulsadas por la demanda, recuperación de la caída pospandémica. Los huéspedes pasarían por esta pared de camino a conferencias y galas, chocando copas bajo los candelabros mientras mi cara observaba desde el centro. Planeamos desvelar esto en un importante evento de socios y familiares la próxima temporada, continuó Gonzalo. Nos encantaría conocerte finalmente en persona, presentarte a algunas de las personas cuyos trabajos ayudaste a salvar. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. En mi teléfono, llegó otra foto de mi madre, Emilio y Lara acurrucados bajo una lluvia de confeti, mis padres desenfocados al fondo, con los ojos brillantes. Imaginé que en algún lugar, no muy lejos de donde estaban posando, esa pared podría existir eventualmente. Mi foto enmarcada contradiciendo silenciosamente cada historia que habían contado sobre mí siendo una decepción. Qué tan irónico sería si el lugar del que estaban tan desesperados por protegerme terminara siendo el único lugar que insistiera en poner mi cara en primer plano. Le respondí a Gonzalo con un simple y profesional, sí, diciéndole que sería un honor asistir cuando llegara el momento. Luego puse mi teléfono boca abajo, me recliné en mi sofá y escuché el eco distante de los fuegos artificiales afuera. Pensaban que me habían borrado de esta noche, que finalmente habían encontrado un mundo lo suficientemente alto como para que yo no pudiera alcanzarlo. Pero la verdad estaba ahí mismo en la pantalla de mi portátil en un marco dorado, mi nombre cosido en los cimientos de su nueva y brillante vida. Simplemente no se habían dado cuenta todavía de que la persona que estaban tan decididos a ocultar ya estaba, entretejida en cada rincón de su preciado círculo de élite, esperando el momento en que la imagen de esa pared haría estallar su imagen perfecta. Los meses posteriores a esa noche vieja se sintieron como si alguien hubiera subido silenciosamente el brillo de mi vida mientras mi familia seguía actuando como si yo todavía estuviera sentada en la oscuridad. Hoteles Garza y Velasco firmaron un contrato a largo plazo, luego otro, involucrándome en reuniones sobre expansión, nuevas propiedades, incluso adquisiciones. De repente, estaba en llamadas nocturnas sobre la apertura de complejos turísticos en Baja California Sur y el Caribe, realizando simulaciones sobre lo que sucedería si cambiaban toda su estructura de precios para la temporada baja. Mis días se desdibujaban entre paneles de control y presentaciones de estrategia, el tipo de trabajo con el que la gente en mi mundo sueña. Mi cuenta bancaria también lo sintió. Cambié mi viejo coche compacto por un híbrido fiable. Finalmente arreglé la gotera en el techo de mi baño y me mudé a un apartamento de un dormitorio que no parecía que fuera a derrumbarse durante una tormenta. Hice todo eso en silencio. Sin grandes anuncios, sin alardes modestos en las redes sociales. Sabía exactamente cómo reaccionarían mis padres si intentaba explicar los contratos basados en el rendimiento o las bonificaciones por retención. Sonreirían, asentirían y me preguntarían si había pensado en solicitar un trabajo de verdad en una oficina local. Mientras tanto, la vida de Emilio parecía un resumen de los mejores momentos. Mi madre me enviaba actualizaciones constantes, fotos de él y Lara en catas de vino, bailes benéficos, retiros de lujo, capturas de pantalla de artículos que mencionaban el nombre Garza con leyendas como, tu hermano estuvo allí anoche. ¿Te lo imaginas? Durante las cenas de los domingos, cuando aparecía, la conversación giraba en torno a los planes de boda y las listas de invitados y lo increíble que era que nuestra familia pronto perteneciera a eventos donde la gente usaba smoking y hablaba de cuentas en el extranjero. Una vez, durante el pastel de carne, Emilio dijo, Gonzalo va a traer a una especie de consultor genial para su nueva estrategia de datos. El tipo es básicamente un mago con los números. Si juego bien mis cartas, podría terminar trabajando en algunos de esos tratos. Tomé un sorbo lento de agua para ocultar mi reacción. ¿Ves? Ese es el tipo de empresa de la que quieres estar cerca, dijo mamá, impresionada. Gente que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Me pregunté qué diría si le dijera que el supuesto mago había pasado esa mañana discutiendo con Gonzalo sobre si debíamos limitar la ocupación durante ciertos días festivos para proteger el valor de la marca a largo plazo, y que esa maga era yo.
Pero no dije nada. Que hablaran de la proximidad al poder. Yo estaba ocupada construyéndolo. Una tarde a principios de otoño, llegó un correo electrónico de la asistente de Gonzalo que me hizo enderezarme en la silla. Estamos finalizando los detalles para la gala de socios y familiares en nuestro complejo insignia de Cancún, escribió. Es tanto una celebración de la recuperación de este año como una gala de compromiso para la señorita Lara Garza y el señor Emilio Ramírez. Gonzalo y Cecilia están especialmente emocionados de honrarte esa noche. Les gustaría que estuvieras en primera fila cuando desvelemos el muro de la innovación. Adjunta estaba la invitación oficial, en relieve y pesada incluso a través de la pantalla. Mi nombre estaba impreso cerca de la parte superior de la lista de invitados bajo una sección titulada Socios estratégicos. El nombre de mi hermano estaba más abajo, bajo, familia del novio. Por un segundo, me quedé mirando. Aún no había sabido nada de mis padres sobre este evento, pero ya podía imaginar la conversación. Se jactarían de haber sido invitados a una gala ultra exclusiva en el complejo turístico favorito de Lara. Hablarían de lo limitada que era la lista de invitados, de cómo solo se permitía la entrada a la gente correcta, y en algún momento entre los discursos y el champán, planearían mantenerme discretamente fuera de escena de nuevo. La diferencia esta vez era simple, los Garza no me invitaban como la hermana rara de Emilio. Me invitaban como la persona que había cambiado la trayectoria de su negocio. Llamé a Gonzalo para confirmar los detalles, manteniendo la voz firme. Sonaba genuinamente emocionado. Hemos estado hablando de ti a todo el mundo, dijo. No puedo esperar a ver sus caras cuando se den cuenta de que la persona detrás de esos números es real. Colgué, me recliné en mi silla y dejé que la ironía me invadiera. Mi familia había pasado un año entero tratando de sacarme de su narrativa perfecta, convencidos de que los avergonzaría frente a sus suegros de la élite. Pero en esta fiesta, en ese deslumbrante complejo turístico, no habría forma de esconderme. Mi cara estaría esperándolos en el momento en que cruzaran la puerta, enmarcada en oro, mi nombre grabado en metal. Creían que estaban ascendiendo a un mundo al que yo no pertenecía. Estaban a punto de descubrir que ese mundo había sido mío mucho antes de que ellos pusieran un pie en él. El complejo insignia de los Garza en Cancún se veía exactamente como el tipo de lugar con el que mis padres fantaseaban cuando hojeaban revistas de lujo, suelos de mármol, palmeras altísimas en maceteros de gran tamaño, el tipo de arreglos florales que probablemente costaron más que mi primer coche. La noche de la gala, el aire era cálido y zumbaba a dinero. El personal con uniformes impecables se movía como una coreografía, guiando a los invitados hacia el gran salón de baile. Llegué temprano como me habían pedido, no como la hermana de Emilio, sino como una de las socias estratégicas. Una coordinadora me entregó una acreditación con mi nombre impreso en letras negras y limpias, Sofía Ramírez, estratega de datos y crecimiento. Verlo hizo que algo se retorciera en mi pecho. Por una vez, mi identidad no estaba siendo minimizada, hace algo en línea. Dentro del vestíbulo, el muro de la innovación se extendía a lo largo de un lado, tal como en el boceto. Marcos dorados, iluminación suave, cada caso de estudio contando un pedazo de la historia de supervivencia de la empresa. Mi marco estaba cerca del centro, mi foto, mi nombre, mi trabajo. Gonzalo y Cecilia se acercaron, todo sonrisas y calidez genuina. Me presentaron a miembros de la junta directiva, jefes de departamento, personas cuyos medios de vida estaban ligados a decisiones que yo había ayudado a dar forma. Durante la primera hora, me olvidé por completo de mi familia. Hablé de números y planes futuros y me reí de un chiste de un director financiero sobre pronósticos. Estaba en mi elemento. Entonces oí la voz de mi madre. Flotó desde el vestíbulo, aguda y nerviosa. Oh, este lugar es. ¡Guau! Emilio, mira ese candelabro. Me giré lo suficiente para verlos entrar. Mi padre con un traje que de repente parecía más barato bajo los candelabros. Mi madre agarrando un bolso de mano como si pudiera escaparse. Emilio y Lara caminando por delante como si pertenecieran allí. Mi instinto fue encogerme, moverme detrás de alguien más alto. Pero el personal ya había sido instruido sobre quién era yo. Uno de ellos se adelantó, sonriéndome. Señorita Ramírez, ¿podemos acercarla al muro? El señor Garza quiere que esté cerca para el anuncio. Así que, en lugar de esconderme,
Me encontré de pie a solo unos metros de mi propia foto enmarcada mientras mi familia cruzaba el vestíbulo. No me vieron al principio. Sus ojos estaban en la decoración, la gente, la promesa de lo que esta noche significaba para ellos. Cecilia golpeó suavemente su copa de champán, pidiendo un poco de atención. Los invitados se giraron hacia ella, las conversaciones suavizándose hasta convertirse en un murmullo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con voz clara. Esta noche trata sobre la familia y la colaboración, sobre las personas que sostuvieron esta empresa cuando las cosas parecían imposibles. Hizo un gesto hacia la pared. Durante el último año, construimos esto para recordarnos que los números no son solo gráficos. Son personas. Personas que lo cambiaron todo cuando más lo necesitábamos. Se acercó a mi marco, sonriendo. Una de esas personas es alguien muy querido para nosotros ahora. Señaló directamente mi foto. Esta es Sofía Ramírez. El suelo pareció inclinarse por un segundo. Mis padres se quedaron helados a mitad de frase. La cabeza de Emilio se giró bruscamente hacia el sonido de mi nombre. Cecilia leyó la placa en voz alta, estratega de datos y crecimiento. La mente detrás de la recuperación que mantuvo vivos estos complejos turísticos cuando los viajes estaban en su peor momento. No tienen idea de la frecuencia con la que hemos dicho su nombre este año. Se giró, siguiendo la línea desde el marco hasta donde yo estaba de pie. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de resolver un rompecabezas que no se había dado cuenta de que existía. Sofía, dijo, y luego más fuerte, llena de alegría, Sofía Ramírez, ¿estás aquí? Eres la hermana de Emilio. Las cabezas giraron. Docenas de personas se volvieron para mirarme a mí, luego a Emilio, luego a mis padres. El silencio que siguió dijo más que cualquier discurso. Gonzalo se acercó a Cecilia, su mirada posándose en mi familia con una cortesía profesional que acababa de volverse afilada. Nunca nos dijeron que su hija era nuestra Sofía, les dijo a mis padres. Tomás abrió la boca. La cerró. Parecía que quería derretirse en el mármol. Mi madre balbuceó, nosotros. No nos dimos cuenta de que la conocían así. Ella hace algún tipo de trabajo de informática. No pensamos que fuera, ya sabes, importante para esta noche. Algunos invitados cercanos intercambiaron miradas. La mandíbula de Gonzalo se tensó lo suficiente como para que yo lo notara. Importante, repitió. Sin ella, esta fiesta no sucedería. Este edificio no estaría tan lleno. La mitad de las personas en esta sala estarían actualizando sus currículos. Cecilia se rió ligeramente, tratando de suavizar la tensión, pero sus palabras tenían peso. Hemos estado presumiendo de ella durante meses, dijo. No puedo imaginar ocultar a alguien como Sofía. La cara de Emilio se puso pálida. Me miró como si lo hubiera traicionado simplemente por existir. Sofía, dijo en voz baja cuando finalmente me alcanzó. No me dijiste que estabas trabajando con ellos. Sostuve su mirada. No preguntaste, respondí. Más tarde, lejos de la multitud, mis padres me acorralaron en un pasillo tranquilo. La voz de mi madre temblaba. Nos has hecho quedar como tontos, susurró. No teníamos ni idea. La interrumpí suavemente. ¿De que yo les importaba? ¿De que mi trabajo importaba? ¿O de que vuestra hija vergonzosa se convirtió en la persona que sostiene el imperio de vuestros preciosos suegros? Mi padre intentó recuperar su autoridad. Podrías habernos avisado, Sofía. Nos habríamos preparado de otra manera. Casi me reí. ¿Preparado cómo? ¿Invitándome esta vez? ¿Fingiendo que estabais orgullosos? Emilio se adelantó, con los ojos vidriosos. Mira, quizás no manejamos bien las cosas, dijo. Pero ya sabes cómo son mamá y papá. Solo queríamos que todo saliera bien. Tú quieres, añadió rápidamente, ¿verdad? ¿Ser parte de esta familia? Ese fue el momento en que algo dentro de mí se asentó. Me di cuenta de que había pasado años retorciéndome, persiguiendo una versión de pertenencia que siempre venía con condiciones: no hables demasiado, no hagas las preguntas difíciles, no eclipses a la persona que decidieron que era la estrella. Respiré hondo.
Siempre seré tu hermana, le dije a Emilio. Y siempre seré su hija. Pero he terminado de rogar por sentarme en una mesa donde el precio de la entrada es fingir que soy menos de lo que soy. No voy a encogerme más para que vosotros podáis parecer más grandes. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Sofía, solo teníamos miedo, dijo en voz baja. Miedo de que nos avergonzaras. Asentí. Y esta noche, descubristeis que lo único vergonzoso era lo poco que creísteis en mí. Eso es vuestra culpa, no mía. De vuelta en el salón de baile, cuando Gonzalo me presentó en el escenario como una socia clave, el aplauso se sintió diferente a cualquier aprobación que había buscado mientras crecía. No eran aplausos educados de parientes que apenas escuchaban. Eran personas que habían visto los resultados y los valoraban, personas a las que no les importaba si llevaba el vestido equivocado o hacía preguntas raras, siempre y cuando apareciera con el tipo de claridad que mantenía sus luces encendidas. De pie allí, bajo esa suave luz dorada, entendí algo que desearía que alguien me hubiera enseñado años antes. A veces la venganza más poderosa no es dramática ni cruel. Es elegir dejar de entregar tu valía a personas que solo saben cómo devaluarla. Es dejar que tu éxito hable en habitaciones donde nunca pensaron que se oiría tu voz y negarte a atenuarte solo, para que las personas inseguras puedan sentirse altas. Si tu familia alguna vez te ha hecho sentir como el vergonzoso, el que sobra, el que necesita ser ocultado para que ellos puedan quedar bien, quiero que escuches esto. Su incapacidad para ver tu valor no borra el valor en sí. Tienes permitido construir una vida que honre quién eres. Incluso si eso significa crear distancia de las personas que te enseñaron a dudar de ello. Tienes permitido amarlos y aún así decir que no cuando sus expectativas te aplastan. Al final, mis padres tuvieron que pasar junto a esa foto enmarcada de mí cada vez que se movían por el complejo turístico. Esa noche, mi nombre grabado en la pared del mundo que idolatraban. Eran ellos los que se encogían, evitando el contacto visual, ensayando disculpas. Yo simplemente seguí caminando, con los hombros hacia atrás, entendiendo finalmente que la verdadera transformación no fue ser aceptada por ellos. Fue aprender a aceptarme a mí misma primero. Y si alguna vez has sido el que intentaron ocultar, espero que mi historia te recuerde que no estás solo. Dime en los comentarios si alguna vez has tenido que distanciarte de personas que no veían tu valía. Quizás tu historia sea lo que ayude a alguien más a defender finalmente la suya.